Buenos días tengan todos profesores. En la clase de hoy vamos a continuar con el curso que comenzamos a impartir allá hace unos días respecto a la utilización del asistente educativo GeoGebra. Para ello les traigo en la clase de hoy una clase relacionada con los ángulos determinados por tres rectas, o sea, dos rectas que son cortadas por una tercera recta. Este es uno de los contenidos que se imparte en séptimo grado, en la unidad número 12. El tema de clase va a estar ángulo formado por dos rectas cortadas por una tercera. Es importante acá, en esta clase, comenzar recordándole a los estudiantes cuáles son qué es la secante, cuáles son las rectas, para entonces a partir de las posiciones que tiene la recta según si son ángulos, según su posición, si son alternos, si son correspondientes, si son conjugados según esa posición, entonces ellos podrán determinar si los ángulos, cuando son, o sea, los ángulos determinados por dos rectas y una tercera, si estas rectas no son paralelas, qué es lo que pasa y qué pasa cuando estas dos rectas son paralelas. Entonces acá le traigo una serie de preguntas de impulso que los puede ayudar a la hora del intercambio en la clase. O sea, ¿qué nombre reciben los ángulos según la posición respecto a las rectas? ¿Existe alguna relación entre las paredes de ángulos determinados por estas rectas? ¿Cómo saberlo? Usando los recursos que nos brinda este asistente matemático. ¿Se podrá establecer una relación si las dos rectas son paralelas? ¿Se podrá establecer una relación si las dos rectas, o sea, será si no son paralelas o si las dos rectas son paralelas? Para el análisis de la primera pregunta, o sea, para darle solución a la primera pregunta, ¿qué nombre reciben los ángulos según la posición respecto a la recta? Es importante que se haga con la metodología que nos brinda el libro de texto de séptimo grado, que aparece a partir de la página 225, epígrafe 2.24, a partir de la página 255, disculpe, empieza a ir explicando cuáles son las regiones, cuando una región interna, cuando es externa, los lados de la secante. O sea, para acá les voy a hacer un mínimo recordatorio del vocabulario técnico que debemos tener con los estudiantes a la hora de tratar este contenido. Miren, o sea, primero tenemos que, aquí vemos las dos rectas, como la recta G y la recta H, o sea, dos rectas que son cortadas por una tercera. Entonces acá lo primero que debemos hacer es explicarle al estudiante que si está la secante, o sea, la secante me divide al plano en dos semiplanos, ¿ya? O la parte izquierda de la secante o el lado derecho de la secante en dos semiplanos diferentes, que es la región externa, es lo que está por fuera, o sea, lo que está por fuera, en este caso la recta G, lo que está por encima, y en el caso de la recta H, lo que está por debajo. O sea, esa es la parte, la región externa, y la región interna son esta parte que están comprendidas entre las dos rectas. O sea, en la región externa van a estar los ángulos 1, 2, 7 y 8, y en la región interna van a estar los ángulos 3, 4, 5 y 6. Esa es la primera parte que debemos tener bien preparados los estudiantes en cuanto a cuáles son las regiones, cuándo es externa, cuál es interna, y ubicarlo en los semiplanos según las secantes. Hacer el análisis de cuando los ángulos están en posición de correspondiente, cuando los ángulos están en posición de alternos y cuando los ángulos están en posición de conjugado. Fíjense, acá les dejo aquí. El correspondiente es una pared de ángulos situada al mismo lado de la secante, uno en región interna y otro en la externa. O sea, a un mismo lado de la secante está la secante, la recta F. A un mismo lado de la secante tenemos los ángulos 1, 4, 5 y 8 respecto a la parte derecha, y dice que uno tiene que estar en la región interna y otro la externa, y no tiene un vértice en común. Ejemplo, a un mismo lado la secante y en regiones diferentes, uno la externa y una interna, sería el 1 que está en la externa y el 5 que está en la interna. Tiene que estar a un mismo lado la secante y en diferentes regiones. En ese caso acá está el 1 con el 5, el 4 con el 8, el 2 con el 6, el 3 con el 7. O sea, acá aparece la relación cuando los ángulos son correspondientes, cuando los ángulos son alternos, que están situados a distintos lados de la secante y en la misma región.
y no tienen un vértice en común, y cuando los ángulos son conjugados, que están en un mismo lado de la secante y en la misma región. O sea, es importante trabajar con este vocabulario con los estudiantes, especificándole cuando están en una misma región, ya sea esta externa o sean internas, cuando están en regiones diferentes, y trabajar bien la parte de ángulos correspondientes, ángulos externos y ángulos conjugados, partiendo desde 3 rectas y 2 que no sean paralelas, o sea, 2 rectas que estén cortadas por una tercera, pero que estas 2 rectas, partiendo de este análisis, que las rectas no sean paralelas. Entonces, a partir de aquí, que ya ubiquen los estudiantes la relación de los ángulos, como se nombra, correspondiente, alterno y conjugado, entonces debe realizarse una demostración utilizando el asistente. Como dice aquí, se podrá establecer, como dice, cómo saberlo usando los recursos que nos brinda el asistente matemático. Bueno, para eso lo que hacemos es, por analogía, como hicimos cuando 2 rectas se cortaban, representarle ahí 2 rectas, 3 rectas, que sean, o sea, 2 rectas cortadas por una tercera, pero que estas 2 rectas no sean paralelas y que vean que no se puede establecer ninguna relación. Y entonces, caer, ¿qué sucedería si estas 2 rectas que son cortadas por una tercera son paralelas? Entonces, evidenciarle, enseñarle a partir de uno de los ángulos, ya sean los correspondientes, ya sean los alternos, ya sean los conjugados, demostrarle la relación que existe entre ellos y dejarle, o sea, si voy a utilizar los correspondientes, la relación que hay entre los correspondientes, entonces dejarle de tarea de estudio individual que lo hagan ellos el mismo procedimiento con nosotros. Si trabajo con los correspondientes en la clase, entonces ellos tengan que hacer ese procedimiento con los otros ángulos en la casa. También se puede utilizando el semicírculo, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer usando el asistente de GeoGebra. Entonces vamos a partir de, déjame aquí esconder los textos para borrarlo acá, mostrar los objetos, lo quito. Voy a trazar entonces acá una recta, o sea, voy a trazar la secante que pase por aquí y por acá. Voy a trazar 2 rectas que no sean paralelas, que pase una que pase por este punto, por estos 2 puntos, y otra que pase por estos 2 puntos que están acá. Entonces voy a la opción de mi herramienta aquí de secante, trazar recta. Recuerde que para trazar una recta, ella me explica ahí que elija 2 puntos. Voy a pasar una recta que pase por el punto A, el punto B que sería mi secante. Voy a seleccionar una que pase por el punto C, el punto D, y otra que pase por el punto E y el punto F. Evidentemente estas rectas no son paralelas. Si queremos resaltar más que no son paralelas, podemos hacer lo siguiente. Discúlpenme aquí, déjame darle acá, deshacer esta acción. Vengo aquí a elige y mueve y voy a inclinar un poquitico más esta recta para que vean que esas rectas no son paralelas. Si quiero buscar la intersección entre ellas, trazo aquí el punto, busco intersección, que lo puedo hacer tocando 2 rectas, o lo puedo hacer directo aquí en la intersección, punto G, intersección, y el punto H. Entonces vamos a empezar a buscar la relación que existe. Yo voy a hacer la demostración acá de los ángulos correspondientes. Recuerden que los ángulos correspondientes están a un mismo lado de la secante y en regiones diferentes. O sea, uno va a estar en la región interna y la otra va a estar en la región externa. Partiendo de ese concepto, vamos a ver qué relación existe entre los ángulos correspondientes en cuanto a 3 rectas, 2 rectas que no son paralelas y una tercera que las corta de ellas. Vamos a determinar la amplitud de este ángulo que está acá. En la opción de ángulo voy a seleccionarlo, como le estaba diciendo en la clase pasada. Este ángulo tiene una amplitud de, elegimos para poderlo ver mejor, 68,21. El ángulo alfa tiene una amplitud de 68,21. Voy a tocarlo entonces acá, utilizando la región. Vengo para acá. Bueno, vemos que cuando las 2 rectas no son paralelas, o sea, cuando hay 2 rectas que no son paralelas, que son cortadas por una tercera, la relación que se encuentra entre los ángulos que están en posición de correspondiente, en este caso, no van a ser iguales. Este tiene una amplitud de 68,21 y este tiene una amplitud de 76,94. Lo puedo hacer también. Voy a nombrar este ángulo que está acá para hacerlo en cuanto, bueno, podemos utilizar este que son correspondientes, lo podemos hacer utilizando por el lado acá también,
Otro ejemplo de ángulos correspondientes, voy a utilizar el GH, el CGH, fíjense que tiene una amplitud de 6821, amplitud de 6821, evidentemente es igual al ángulo alfa porque son opuestos por el vértice, pero el ángulo gamma y el ángulo beta están a diferentes lados de la secante y están en la misma región, o sea, son ángulos alternos. Y fíjense que acá no se cumple tampoco que los ángulos alternos van a ser iguales. Pero pues voy a utilizar por acá otro ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de un ángulo conjugado. Vuelvo a la opción ángulo. Voy a utilizar el ángulo conjugado, este que está acá. Vengo acá. Y recuerden que los ángulos conjugados están a un mismo lado de la secante y en la misma región. Respecto a alfa, la región externa, y respecto acá abajo, región externa. Están a un mismo lado de la secante y en regiones y en la misma región. Por lo tanto, me ubica el ángulo DGA y el ángulo BHF son ángulos conjugados, que como nosotros conocemos, los ángulos conjugados anteparalelos suman 180. Vemos que acá no se cumple cuando las rectas, o sea, en este caso las rectas G y la recta H no son paralelas, no se cumplen las condiciones de los ángulos interparalelos. Entonces nosotros tenemos que caer, ponerle ahí, ubicarle todos los ángulos que lo puedan visualizar en el GeoGebra y entonces pedirle que si pueden llegar a alguna conclusión. Lógicamente la conclusión que van a llegar es que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, que los adyacentes suman 180, pero la relación que queremos que es la relación entre los ángulos alternos, los correspondientes a los conjugados, este tipo de análisis no lo lleva a ninguna conclusión porque evidentemente no se cumple una relación entre los ángulos correspondientes, no se cumple una relación entre los ángulos conjugados, no se cumple una relación entre los ángulos alternos. Ahora, ¿qué pasaría si estas rectas son, voy a abrir una nueva ventana acá, qué pasaría si estas rectas son rectas paralelas? Ahí es donde tenemos que llegar, que es la idea de la clase. Vamos a hacer el mismo análisis. Voy a trazar acá dos rectas. Voy a poner acá otra recta para acá. O sea, voy a trazar una recta que pase por el punto A y B. Esa sería mi secante. Voy a trazar otra recta que pase por el punto C y D. Voy a ubicar un punto acá sobre mi secante y voy a trazar la recta paralela. Una recta paralela a la recta que pasa por los rectos paralelas. Cuando vamos acá, nos explica que elijo un punto y la recta paralela. ¿Ya? Yo quiero que la recta me pase por el punto E y que sea paralela a esta recta. Lógicamente y automáticamente me traza una recta, la recta H, que va a ser paralela a la recta E. Y aquí en octavo dorado vemos que G y H, voy a ponerlo de la otra forma. La recta la voy a poner de la otra forma. Voy a poner la forma acá. Vemos que G y H son rectas paralelas. Fíjense que son rectas, bueno, qué casualidad que son rectas constantes. Bien, entonces vamos a dar una inclinación acá. No importa que sean constantes, pero bueno, yo no quiero que sea constante. Voy a dar una inclinación aquí. Fíjense cómo E y H tienen el mismo valor de la pendiente. Recuerden que en un seno grado, para que dos rectas sean paralelas, tienen que tener el mismo valor de la pendiente, 0,12 en este caso. Bueno, buscar la intersección acá entre la recta G y la secante. Busco aquí intersección entre estas dos rectas y me debe aparecer el puntico F. Bueno, ya vamos a buscar ahora por analogía qué relación es la que existe entonces entre los ángulos correspondientes. Bueno, busco la opción ángulo, el ángulo de FA. Vemos que acá que nos plantea que tiene una amplitud de 71,37 grados. Vamos a poner acá. Y el ángulo correspondiente entre el ángulo correspondiente con el ángulo de FA. Recuerda que tiene que estar a un mismo lado la secante y en regiones diferentes. Este está en la región externa, entonces tiene que estar este tiene que estar en la región interna y al mismo lado de la secante. Buscando el ángulo, aquí sería entre esta recta y esta. Caramba, déjame deshacer esa acción. Déjame ubicar primero un punto aquí.
Buscar un punto por acá. Me hace falta buscar el ángulo GEF. Vengo para acá para ángulo GEF. Caramba, cancelar, optimización, opción de ángulo GEF. Y vemos que también me plantea que tiene una amplitud de 71,37 grados. Voy a coger el eje 9, 71,37 grados. Entonces vemos acá que los ángulos que están en posición de correspondientes entre dos paralelas van a tener la misma amplitud. Y podríamos decir, se va a cumplir para cualquier posición que tenga estas rectas paralelas. Entonces podemos coger la opción el eje 9 y ir moviendo la recta, y vemos que a medida que le vamos moviendo la recta, los ángulos siguen siendo igual, o sea, siguen teniendo la misma amplitud. Vieron, en este caso 83,99, así le podemos estar desplazando los ángulos, y vemos que los ángulos que están en posición de correspondiente, si están formados por rectas paralelas, van a tener la misma amplitud. De forma, por analogía, pueden hacer el mismo análisis con los ángulos alternos, pueden hacer el mismo análisis con los ángulos conjugados, o se lo puede dejar a los estudiantes como estudio individual para que lo hagan en la casa. Espero que les haya gustado el video. Esto es muy importante a trabajar el vocabulario técnico de esta forma para que los estudiantes dominen qué es una región, cuándo la región es interna, cuándo la región es externa, cuándo un ángulo es correspondiente, cuándo es alterno, cuándo es conjugado, por qué si las rectas no son paralelas no son iguales, por qué si son paralelas sí van a ser iguales, y entonces que lo sepan, que lo puedan ver, visualizar mediante el uso del asistente matemático Ojera. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en otra clase. Muchas gracias.